Padre, por tu bondad y tu misericordia. Gracias por este día de vida que nos has regalado, Señor. Te damos las gracias porque nos has traído aquí a su casa, Señor Jesús, con bien. Y te pedimos por los hermanos que no llegaron, Señor Jesús, que ellos puedan llegar la siguiente semana aquí a tu casa, Padre. Te pedimos por la hermana Lili, Señor Jesús, que le des esa sabiduría, Señor, de parte de su vida, Padre, que su Espíritu Santo la dirija en todo lo que ella diga, en todo su estudio, Señor Jesús, que tú le has dado, Padre, que ella te pueda, Señor Jesús, y que nosotros podamos también aprender, Señor Jesús. Abre nuestras mentes, nuestros corazones para podernos recitar tu palabra, Señor Jesús, y tu estudio, Padre Celestial, porque es importante saber más de usted, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre Celestial, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. Entonces, vamos a continuar hoy en la página 5. Y estaba pensando, fíjese que estamos hablando de teología sistemática. Y esto es bien profundo, así que nada más estamos dando como un repaso, aunque hemos profundizado un poquito, ¿verdad? Más. Pero vamos a terminar con esta porción hoy, si así lo permite el Señor. Y me siguen en la página 5, por favor. Entonces, déjame ver. La parte de arriba era la continuación del 4, ¿verdad? Dice, compiló 4 libros teológicos que, aunque citados como autorizados, no recibieron la aprobación de ningún concilio. Eso era sobre Juan Damasco. Está en la parte de abajo de la página 4, pero vamos a entrar en la página 5, teología sistemática. Dice, la teología sistemática es una disciplina que aborda temas teológicos uno por uno. Por ejemplo, Dios, el pecado y la humanidad. El estudio de Dios, ¿cómo se llamaba? ¿Se recuerdan? El estudio de Dios, teología, pero si estudia nada más al Padre es paternología, ¿verdad? Estábamos hablando de eso. Y el pecado, ¿se recuerdan sobre el pecado? ¿Cómo se llamaba el estudio del pecado? Es que mira enredado. Armatología. Armatología es el estudio del pecado. Y el estudio de humanos o del ser humano, ¿cómo se llama? Antropología. Entonces vemos que ya hemos pasado por algunos de esos temas y aún se extiende a mucho más que eso, ¿verdad? Pero ya tenemos por lo menos un entendimiento de los diferentes logías que es el estudio, la ciencia del estudio, ¿verdad? Entonces, seguimos, dice, e intenta resumir toda la enseñanza bíblica sobre cada tema en particular, a veces llamada teología constructiva o incluso teología dogmática. El objetivo es presentar los temas principales, es decir, doctrina. Se recuerda, unas semanas atrás estaba hablando el pastor de las diferentes doctrinas dogmáticas, ¿verdad? Entonces seguimos, dice, de la fe cristiana es una descripción general, organizada y ordenada que permanezca fiel al testimonio bíblico. La teología sistemática integra la teología bíblica, histórica y a veces filosófica en su metodología. Su objetivo principal es dibujar una descripción clara de la Biblia o de lo que la Biblia enseña sobre una doctrina en particular. Además, la teología sistemática no solo busca construir bíblicamente doctrinas individuales de la fe cristiana, sino que es consciente de la relación sobre causa y efecto de cada doctrina. ¿Y qué significa eso? Es decir, por un lado, si se cambia una doctrina, los efectos se producirán en otras áreas de doctrina.
Así que por otro lado, cada doctrina tiene implicaciones para otra doctrina. Por ejemplo, léame el ejemplo que puse ahí. Mi hermana Carmen, ¿lo quiere leer? Y mi hermana Xiomara, puede buscar 1 Corintios capítulo 15, versículo 17. Léame el ejemplo, por favor. Ok, el ejemplo. Dentro de la doctrina de Cristo, es decir, la cristología, la creencia en la resurrección de Jesús significa que no quedamos en nuestros pecados. 1 Corintios 15, 17. Jesús ha vencido el pecado y quien está en Cristo también experimenta esta victoria. Romanos 6. Además, los cristianos tienen la esperanza futura de que ellos también resucitarán y experimentarán la vida eterna. Amén. Entonces vemos que el dogmático, lo que creemos es que en esa creencia, ¿verdad? En la creencia en la fe de Jesús, que Él murió, resucitó, nosotros de igual manera como cristianos tenemos fe en esa creencia, ¿verdad? Y hay cosas que uno puede agregar, como hay diferentes, diferentes iglesias, o vamos a decir creencias, ¿verdad? Que tienen algunas creencias, pero no afectan la fe. ¿Sí me explico? O sea que tenemos la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Con eso en eso estamos firmes. Ahora, de que hay diferentes, no son religiones o creencias de que a lo mejor se pongan un turbante en la cabeza y tienen que mantenerlo, cuando entran a la iglesia, eso no afecta la salvación. ¿Sí me explico? Entonces, ¿puedes leer 1 Corintios 15, 17? Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestro pecado. Amén. Entonces sabemos que sí, Cristo resucitó, y por lo tanto, cuando creemos y recibimos a Cristo como nuestro Salvador, ¿cuál es nuestra fe? De que vendrá por nosotros, porque la Biblia aún dice que los que están muertos se levantarán primero y Él vendrá por su iglesia. Amén. Entonces, en la página 6, las doctrinas están relacionadas entre sí. Al final, la teología sistemática debería fluir naturalmente hacia la teología práctica. O sea que si la Biblia nos enseña, ¿verdad? La creencia número 1, la fe que tenemos de que vamos a ser resucitados con el Señor, que el Señor viene con nosotros. Pues si tenemos esa creencia y en esa fe, tiene que haber algún cambio en nuestras vidas, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Ya no vamos a ser los mismos que éramos antes. Ya no somos los mismos, aunque estamos en un cuerpo pecaminoso, no ejercemos el pecado que contamina nuestra salvación, ¿verdad? Porque si antes robábamos, si antes hacíamos drogas, si antes bebíamos, si antes hacíamos todo eso, ahora con la práctica de la creencia dogmática que tenemos nosotros, también hay una práctica de la fe cristiana, que hay un cambio en nuestra vida. Amén. Entonces, ¿por qué es importante para nosotros hoy la teología sistemática? Sin leerlo, dígame por qué hasta ahora que hemos estudiado un poco, ¿cuál es la importancia de la teología sistemática? ¿Cuál es el beneficio para nosotros? Conocer más por qué es la relación nuestra hacia Dios, sabiendo la verdad y la fe que tenemos hacia Él. Porque cuando miramos lo que dijo Pablo y lo que nos tiene reservado en cada uno de los versículos, ahí vemos que es tan importante leerla y saber lo que Él nos está hablando, no perdiendo siempre la confianza y la fe hacia cada uno de los libros que nos tiene. Es muy importante, porque si estamos estudiando
la teología bíblica es que vamos a agarrar un libro y vamos a estudiar ese libro. O si vamos a estudiar cristología, pues vamos a estudiar la Biblia completa y sacar lo que hay en Cristo y estudiar eso en particular. Eso es sistemático, todo lo vamos a estudiar sistemáticamente y ese es el beneficio de nosotros organizar nuestra mente, porque a veces si vamos a leer un libro, los 66 libros completos, lo leímos, ¿verdad? Pero a veces vamos a tener un entendimiento y a veces como que no es profundo. ¿Sí me hago entender? Si uno lo estudia sistemáticamente, se la hace un poquito más. Y ese es el beneficio para nosotros. Entonces, la teología sistemática es como la reaccionalización cotidiana en el sentido de que confiamos en cómo la Biblia nos habla de acuerdo con el carácter de Dios, su palabra y cómo Él ordenó la historia completa. Si quiero aprender todo lo que pueda sobre la doctrina del hombre, su creación, el género, naturaleza pecaminosa y su relación con Dios, necesito buscar en toda la Biblia, es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Si queremos saber cómo es que Dios creó al hombre, cómo Dios trató con el hombre, qué es lo que Dios espera del hombre y por qué vino a salvar al hombre, entonces lo vamos a estudiar sistemáticamente, ¿verdad? Entonces, aquí es donde se encuentran las herramientas. ¿Cuáles son las herramientas que necesitamos? Hay tantas. Nosotros de verdad somos una generación bendecida, tenemos diccionario bíblico, tenemos comentarios, tenemos tantas herramientas para poder profundizar aún si no entendemos bien. Hay diferentes versiones de Biblia, ¿verdad? Hasta de la más sencilla hasta la más complicada, ¿verdad? Entonces también hay a mí me gusta el Blue Letter Bible, no sé si lo han escuchado antes. Es una herramienta que tiene todas las diferentes versiones y las tiene en hebreo, las tiene en griego. Es una herramienta bien buena para uno utilizar cuando va a estudiar, cuando está estudiando. Así que, ¿por qué deberíamos estudiar teología de manera sistemática? Ya lo contestamos. ¿Por qué es importante? Ya lo contestamos. Entonces, obediencia es preeminente. ¿Quién me quiere leer Colosenses 1, versículo 18? Está en la hoja, en la página 6 abajo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la Supremacía, yes. ¿Y quién me quiere leer la página 7, el siguiente cita? Jesús nos da una comisión. ¿Cuál es la gran comisión? ¿A dónde está eso? En Hechos está la comisión. No, la gran comisión está en Mateo. Mateo 28, y fue cuando Jesús asciende al cielo, Él dio la autoridad a los discípulos de ir a hacer. ¿Lo quieres leer? Dale, sí, hermano. Ya ella lo leyó. La 7. ¿Cómo vamos a enseñar todo lo que Él ordenó si no tenemos conocimiento de sus mandamientos? Y pues, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado, y ciertamente yo estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Amén. Entonces nosotros tenemos doctrinas, ¿verdad? Y es el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Así que si nosotros sabemos de cada uno y sus funciones y los beneficios para nosotros, nos da también instrucciones
de ir y hacer discípulos. Si no estuviera escrito, no sabríamos qué hacer. Ay, soy salvo y me quedo sentado. No, hay que trabajar. La Biblia nos dice que tenemos que trabajar. Primera de Juan 5:2 dice, así sabemos que amamos a los hijos de Dios, amando a Dios y cumpliendo sus mandamientos. Nos da también sus directivas desde el Antiguo Testamento. Vemos en Génesis 2:24 que dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a una mujer y es una sola carne. Luego vemos a Colosenses 1:16, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas que hay en el cielo y en la tierra, visible y invisible, ya sean tronos, ya sean potestades, ya sean principados o autoridades. Todas las cosas han sido creadas por medio de él y para él. Amén. Seguimos con teología sistemática y creo que esta va a ser casi la última página. Pero mi hermana Carmen me quiere leer la cita bíblica en la página 8 completa, and then Omaida, you want to read 9? La 8 completa. Sí. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurados los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 22, 18 y 19. Y en el 18 dice, yo testifico todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadere o estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitara las palabras de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. A modo de ilustración, toda la Biblia es necesaria para una evaluación completa del tema. Tenemos algunas cosas hechas por Jesús, citó el Antiguo Testamento tanto para refutar al diablo en Mateo 4:1 al 11 como para fundamentar su autoridad. Amén. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles volará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Entonces vemos que cuando vamos a estudiar tenemos que evaluar la Biblia completa, porque aún Jesús, ¿verdad? Citaba el Antiguo Testamento cuando estaba cuando el diablo lo quería tentar a él. Entonces es algo que nos enseña a nosotros. A veces hay personas que nada más leen el Antiguo Testamento porque les gusta la historia, pero si lees el Antiguo y no el Nuevo Testamento, entonces está incompleto, porque los dos se complementan ambos. El Antiguo Testamento está hablando del Mesías que viene, y el Nuevo Testamento confirma el nuevo pacto con el Mesías, así que los dos se complementan. Y en Jesús, cuando él está hablando y citando las citas bíblicas del Antiguo Testamento, aún el libro del profeta Isaías, ¿verdad? Del profeta Isaías, que dice, hoy se ha cumplido esta cita. Es bien sumamente importante que nosotros leamos la Biblia completamente, ¿ok? Entonces, en la página 9. Otra vez
le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Lucas 4, 16 al 21 dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En Juan 4, 25 al 26, 8, 24 y 18, 6 dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Juan 8:24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces Juan 18:6 dice, cuando les digo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Entonces vemos una vez más que Jesús está confirmando y citando, ¿verdad?, el Antiguo Testamento. Por eso es tan importante, y cuando me pongo a meditar y uno de verdad piensa que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo hay unos 400 años de silencio, ¿verdad? Y uno todavía, yo no tengo 400 años y aquí nadie tiene 400 años, ¿verdad? Y nosotros todavía estamos esperando la venida de Cristo. Pero mira cómo pasó el tiempo y él pudo confirmar y citar el Antiguo Testamento, no importaba cuánto fue el tiempo esperado. Por eso nos enseña a nosotros que nosotros, no importa cuánto tiempo tengamos que esperar, ¿verdad? Yo tengo 23, no, mentira, 63, ¿verdad? Y uno está esperando este tiempo, pero no, ya estamos más cerca hoy de lo que estábamos hace 400 años atrás. El cumplimiento del Señor y las cosas que se ven día a día, que están en la palabra de Dios, como es el libro de Apocalipsis. Si estamos estudiando el libro de Apocalipsis, ¿qué estamos estudiando? Escatología, porque es fin del tiempo, ¿verdad? Es lo que está hablando. Esto de verdad nos anima a nosotros de que nosotros andamos un buen camino. Al principio el pastor nos estaba enseñando de cada cual trajo diferentes religiones y lo que cree en cada religión, y la mayoría de ellos tenían que hacer algo a cambio de algo. Los Islam, ellos esperan llegar al cielo, todavía no se sabe si van a llegar al cielo, y nosotros tenemos la certeza de que sí vamos a estar, ¿verdad? Porque estamos confiados. Nosotros, si nos dicen a nosotros, si tú te mueres hoy día y tú vas al cielo, yo estoy segura de que yo estaré con el Señor, ¿verdad? Entonces nosotros estamos confiando, no es un pero, porque la palabra de Dios nos lo promete, que nunca nos dejará ni nos desamparará. Esa es la gran comisión. Ve que ando con ustedes hasta el fin del mundo. No dice hasta que te mueras y vengas conmigo, no, hasta el fin o hasta el fin de tus días.
Entonces vamos a la página 10. Dice, los evangelios están repletos de mandamientos de Jesús y están resumidos y ampliados en los libros desde Hechos hasta Apocalipsis. Como cristianos, conocer su mandamiento es seguirlo en obediencia. Además de la teología sistemática, hay otra forma en que se puede dividir la teología. La teología bíblica es el estudio de un determinado libro, eso lo hablé anteriormente, de la Biblia que enfatiza los diferentes aspectos de la teología en lo que se enfoca. Por ejemplo, el Evangelio de Juan es muy cristólogo, ¿verdad? Cristológico, porque se enfatiza en Cristo, ya que se centra mucho en la deidad de Cristo. Vayamos a Juan capítulo 1, versículo 1, y alguien búsqueme Juan capítulo 8, versículo 58, 10, 30 y 20, 28. El que lo tenga primero, por favor, lo lee. 8:58. Ok, ya. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Quién tiene el otro? Yo tengo el 1:1. Ok. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. ¿Y quién tiene 10:30? Búscame el 20:28. 10:30 yo y el Padre uno somos. Amén. Uno somos. Yo y el Padre uno somos. Y el último, 20:28. Sí, hermano, ¿sí lo tiene? Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor, Señor mío y Dios mío. Amén. Así que vamos a leer los 3 puntos. La teología histórica es el estudio de la doctrina y cómo se ha desarrollado a lo largo de los siglos de la iglesia cristiana. La teología dogmática es el estudio de la doctrina de ciertos grupos cristianos que han sistematizado la doctrina, por ejemplo, la teología calinista y la teología dispensacional. ¿Ok? Entonces la tercera es la teología contemporánea, es el estudio de la doctrina que se ha desarrollado, ha cobrado importancia en los últimos tiempos. No importa qué método de teología se estudie, lo importante es que se estudie teología. Amén. Podemos estar de acuerdo con esa porción, ¿verdad? Ok. Entonces vayamos a entrar ahora. Esta es nada más entrando a la teología dogmática, que es la siguiente página. Ok, necesito que me ayuden a leer, porque ya... ¿Quién quiere leer? La primera página. La teología dogmática recibe su nombre de la palabra griega y latina dogma, que cuando se refiere a teología simplemente significa una doctrina o conjunto de doctrinas afirmadas formal y autoritariamente. Si bien se cree que el término teología dogmática apareció por primera vez en 1659 en el título de un libro de L. Renson, el término se usó más ampliamente después de la Reforma y se utilizó para designar los artículos de fe que la Iglesia había formulado oficialmente. Un buen ejemplo de teología dogmática son las declaraciones doctrinales o dogma,
que fueron formuladas por los primeros concilios de la Iglesia, que buscaban resolver problemas teológicos y tomar una postura contra las enseñanzas heréticas. Los credos o dogmas que se surgieron de los concilios de la Iglesia se consideraban autorizados y vinculantes para todos los cristianos porque la Iglesia los afirmaba oficialmente. Uno de los propósitos de la teología dogmática es permitir que un cuerpo eclesiástico formule y comunique la doctrina que se considera esencial para el cristianismo y que si se niega constituye una herejía. La teología dogmática a veces se confunde con la teología sistemática y en ocasiones los dos términos se usan indistintivamente. Sin embargo, existen diferencias sutiles pero importantes entre los dos. Entonces ya entendemos lo que es dogmático, ¿verdad? Teología es la doctrina. Doctrina es algo que no se puede cambiar, ¿verdad? Hay cosas que, si uno cree en el Padre y no cree en el Hijo, entonces estamos mal, ¿verdad? Si uno cree en el Padre, en el Hijo, pero no en el Espíritu Santo, estamos bien mal. O sea, son doctrinas que son firmes y no hay negociación con eso, ¿ok? En la página 2, para entender la diferencia entre la teología sistemática y la teología dogmática, es importante notar que el término dogma enfatiza no solamente las declaraciones de la Escritura, sino también afirma eclesiástica y autorizada de esas declaraciones. La diferencia fundamental entre la teología sistemática y la teología dogmática es que la teología sistemática no requiere la sanción o el respaldo oficial de una iglesia o una organización eclesiástica, mientras que la teología dogmática está directamente relacionada con un organismo o denominación eclesiástica en particular. Interesante, ¿verdad? Nosotros cuando podemos entender los diferentes sistemas o sistemáticos de la enseñanza de la palabra de Dios y cómo podemos aprender, entonces tenemos una enseñanza o un entendimiento más claro. No sé si a ustedes les sucede así, pero por ahora lo que hemos estudiado hasta hoy, ¿verdad? Como que nos abre el entendimiento, se nos expande. Ahora no estamos leyendo solamente una escritura por leerla, sino que ahora tenemos un mayor entendimiento más amplio. Entonces, ¿quién me quiere leer la teología dogmática? Mi hermana. La teología dogmática normalmente analiza las mismas doctrinas y a menudo utiliza el mismo esquema y estructura que la teología sistemática, pero le hace desde la postura teológica a particular afiliada a una denominación o iglesia específica. La teología dogmática, también llamada dogmática, es la parte de la teología que se ocupa en las verdaderas teorías de la fe relativas a Dios y las obras de Dios, especialmente la teología oficial reconocida por un organismo eclesiástico organizado oficial de una iglesia. Así que, ¿le sigo? Sí. Así que con la plena conciencia de que la teología dogmática sirve a la iglesia como pueblo de Dios en sus esfuerzos por vivir y actuar fielmente en relación con su Creador, Señor y Salvador en el poder del Espíritu Santo. El objetivo de la teología dogmática es formar la fidelidad practicada. La teología es el estudio de Dios, el carácter de Dios, las acciones de Dios en relación con los cosmos, especialmente la relación de Dios con la humanidad, el carácter y la historia de la humanidad, en su relación receptiva
con Dios dentro del panorama del mundo y de la historia, el espacio y tiempo, la amplitud y la complejidad del tema de la teología no tiene rival entre las ciencias humanas. Entonces no tiene rival entre las ciencias humanas. Podemos ver la creación en Génesis, se lea día 1, día 2, día 3. Vemos la creación de una cosa tan grande, porque la palabra dice que al principio el mundo estaba desordenado, estaba completamente desordenado, y por su palabra fueron creados todas las cosas. Entonces cuando entendemos doctrina, dogma, entendemos la doctrina que tenemos nosotros y nuestra fe, nuestras creencias, y lo demás que se hace en la iglesia, como se dirigen los diferentes departamentos, ya eso es otra cosa que se pueden agregar, porque hay diferentes iglesias que hacen su liturgia diferente, ¿verdad? Comienzan el servicio con una oración, una escritura, o sea que son diferentes enseñanzas que nosotros como cuerpo de Cristo hemos decidido cómo hacemos los servicios aquí, ¿verdad? Entonces, en la página 3, y voy a terminar con esta porción de la teología dogmática para continuar la semana que viene, dice que el desafío absolutamente único para la reflexión teológica a lo largo de los siglos, las escuelas de teología han desarrollado formas de organizar esta complejidad y hacen que la teología sea más manejable. Actualmente una forma común de abordar esta organización es diferente. La teología en 4 áreas de enfoque. Entonces, Xiomara, ¿me quiere leer las 4 diferentes tipos o divisiones? Entonces, ¿cuáles son los 4 tipos de teología? Teología bíblica, teología histórica, teología sistemática o dogmática y teología práctica. Okay. ¿Cuál es la teología práctica? La de servir. La de servir. Ok, entonces nosotros cuando aceptamos al Señor creemos en la doctrina, ¿verdad? Sí. Y entonces de esa doctrina hacemos práctica de lo que dice la palabra, porque recuerda que leímos los diferentes versos que el Señor nos da instrucciones a cada uno de nosotros, ¿verdad? O como el cuerpo de Cristo nos da instrucciones a nosotros. Esa es la práctica, llevar a práctica. ¿Leíste hasta dónde? Solo las 4 tipos de teología. Ok, entonces dice, este arreglo llegó hace relativamente poco tiempo y solo se estableció como tal en los siglos que es 19 y 20. Durante la mayor parte de la historia de la teología se supuso una fluidez entre los 4. Con razón, no hay consideración de la cuestión de Dios en relación con la humanidad que no invita a estas 4 dimensiones de la teología. La fuerza de una organización cuádruple de la teología es su capacidad para simplificar la abrumadora y exigente complejidad de la cuestión de Dios y la humanidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo en todas las relaciones de la Trinidad con las criaturas humanas en el contexto de la creación, tanto en el tiempo como en el espacio. Así que terminamos con el desafío y la tentación de esta organización artificial dentro de la escuela de teología y otras escuelas es pensar en cualquier de las 4 como discreta o independiente. Entonces yo tengo las 4, pero vamos a quedarnos ahí para nada más darle un poco de información. Yo de verdad quisiera animarlos de que nada más no me escuchen a mí y de lo que yo le escribí ahí, pero que estudien individualmente para ver, para
si es verdad. Porque la palabra de Dios dice que debemos, ¿verdad? Debemos escudriñar la palabra y debemos cuestionar lo que dice la persona. ¿Qué pasó en la congregación de Berea? Ellos decían que eran sabios porque ellos estudiaban la palabra de Dios y ellos afirmaban que el apóstol Pablo estaba diciendo la verdad. Entonces no es malo que uno estudie, vamos a ver si esto es verdad. ¿Qué significa teología sistemática? ¿Qué significa teología práctica o dogmática? O sea, toda esa información escudriñe y estudien ustedes mismos y la semana que viene me explican, ¿ok? Muy bien.